Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, que se estén cuidando, que estén permaneciendo en sus hogares, sepan que se nos vienen un par de semanas un poco complicadas, así que bueno, hay que cuidarse más que nunca, ¿sí? Quería compartirles este pequeño video para seguir avanzando con la materia. Vamos a empezar a hablar sobre el siguiente tema, que es el modelo cinético de partículas. También lo pueden encontrar como modelo corpuscular de la materia. Hay distintas formas de aproximarse. Estuvimos hablando de qué es la materia, estuvimos hablando de las propiedades de la misma, hablamos de la densidad, hablamos de la masa, del volumen y hablamos de las propiedades intensivas también que ahora vuelven a tomar cierta relevancia, ¿sí? Por ejemplo, estuvimos hablando del punto de fusión y ebullición, ¿sí? Yo les comenté, y también está en el apunte que les subí ahora, que era la energía, la temperatura a la que un compuesto cambia de estado, ¿sí? Ya sea de pasa sólido a líquido o líquido a gaseoso. Entonces ahora vamos a tratar de pensar cómo podemos entender a nivel de las partículas que forman la materia qué está ocurriendo durante un cambio de estado. Para eso nos aproximamos al modelo cinético de partículas, ¿sí? Un modelo es una forma de representar la realidad, es una forma de entender un proceso, de ver un proceso que no necesariamente tiene que ser 100% real, pero nos da una forma de verlo como si fuera una especie de analogía o metáfora que muchas veces usamos en la docencia para explicar un tema. Un modelo se aproxima a la realidad y nos permite entenderla, nos permite hacer predicciones, nos permite comprender los procesos que están ocurriendo en, por ejemplo, un cambio de estado, ¿sí? Este modelo lo que dice es que la materia está formada por partículas, ¿sí? Que ya pueden ser átomos o moléculas. Más adelante vamos a ponerle un nombre, pero ahora les llamamos solamente partículas. Estas partículas se mueven, están separadas unas de otras un poquito o mucho dependiendo del estado, pero lo principal es que está formado por partículas que se mueven y que están más o menos separadas entre sí. Cuanto más energía yo le doy a la materia, más se van a mover las partículas. Esta energía, que muchas veces la vamos a pensar como calor o la vamos a indicar como calor, es lo que le permite moverse a la partícula. Si yo le doy mucho calor a un trozo de algún material, las partículas que lo forman empiezan a moverse, empiezan a vibrar, empiezan a desplazarse de un lado a otro con mucha mayor intensidad, con mayor velocidad, ¿sí? Esto también va a ayudar y va a provocar el cambio de estado en sí. Van a ver en el apunte que yo les doy los ejemplos. Vamos al más fácil, al más cotidiano. Yo tengo un trozo de hielo, ¿sí? Agua congelada. Ustedes deben saber que el agua se congela alrededor de los 0 grados centígrados, ¿sí? O un poquito menos. Entonces, yo tengo un cubo de hielo. Ese cubo de hielo está frío. Si está frío, ¿qué significa esto? Que le falta calor, que es ausencia de calor, ausencia de energía. Tiene poca energía. Entonces, un cubito de hielo que tiene poca energía, sus partículas no se mueven mucho. Están representadas en el estado sólido, ¿sí? Con sus características. Tiene su forma, tiene su volumen, sus partículas están más o menos estáticas, están muy unidas, hay mucha fuerza de cohesión, ¿sí? Entre sus partículas. Si yo le entrego energía a ese sistema, caliento el cubito de hielo, ¿qué le va a pasar? Sus partículas empiezan a moverse un poquito más, empiezan a moverse más, empiezan a vibrar, empiezan a desplazarse. Cuando comienza a ocurrir eso, se dice que empieza un cambio de estado. Si yo sigo aumentando la temperatura del cubito, voy a fundirlo, ¿sí? Voy a generar ese cambio de estado y a partir de ahora voy a tener agua en estado líquido. Si yo continúo dándole calor al agua en estado de líquido, la voy a convertir en gas, que muchas veces le llamamos vapor o vapor de agua, ¿sí? No es el término más correcto, pero lo vamos a aceptar por ahora. Más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre un gas y un vapor. Entonces, yo le entrego más energía a las partículas del agua líquida y estas empiezan a moverse cada vez más, cada vez más, cada vez más, se convierten en agua en estado gaseoso. Y el agua en estado gaseoso es el estado de máxima energía que tiene el agua. Las partículas se mueven rápidamente, tratan de expandirse, tratan de alejarse muchos unas de otras, predominan las fuerzas de repulsión. Imagínense cuando uno tiene dos imanes con misma carga, estos se repelen. Bueno, imagínense que estas partículas de agua
muy cargadas también, al acercarse, al tener tanta energía, intentan alejarse todo lo que puedan. Por eso es que los gases se expanden. Y si yo le dejo libertad al gas, va a expandirse todo lo que pueda. Y va a seguir y seguir expandiéndose y tratar de ocupar el máximo espacio posible. O el máximo volumen posible si quieren ser más correctos. Entonces, retomando, ¿qué nos dice este modelo? Hay partículas, estas partículas se mueven, dependiendo de la energía que tienen, se van a mover más o menos. Y esto va a darle las características propias de cada estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. El estado de máxima energía lo tenemos representado por el gas y el de mínima energía por el sólido. Ustedes en algún momento deben haber escuchado de los cambios de estado, solidificación, fusión, evaporación, sublimación, volatilización, etc. Los deben haber visto en algún momento, en otra materia o en la primaria, ya hace muchos años. Pero les debe sonar esto. Fíjense en el apunte, es un tema bastante sencillo, donde nos muestra bien cómo son los distintos caminos, ¿sí? Pero a ver, acá hay dos cambios de estado que yo quiero mencionar, que son la evaporación y la licuación. En primer caso, imagínense, el agua se convierte en gas a 100 grados. Si yo dejo un charco de agua en el piso y le está pegando un poquito el sol y es un día más o menos caluroso o hay un poco de vientito, vengo el rato y el agua ya no está. No es que desapareció. ¿En qué se convirtió? En un gas. Pero el agua que estaba en el charco no llegó a 100 grados. Es muy difícil que llegue a 100 grados. Piensen que si yo tocaría el charco de agua me quemaría, me lastimaría. Ese agua no tuvo un proceso de ebullición, sino de evaporación. Esto significa que las partículas superficiales del charco de agua, de esa masa de agua líquida, escaparon, ¿sí? Y formaron parte de lo que es el espacio gaseoso que rodeaba al charco del agua. O sea, se hicieron parte con el aire que respiramos. Al secarse el agua, como le decimos comúnmente, ese agua pasa al estado gaseoso y forma parte ahora del aire que nos rodea. Entonces, si se evapora, no es que llegó a su temperatura de ebullición, no hizo ebullición, no es como cuando yo caliento agua y se hierve, sino que las partículas superficiales escaparon a este charco de agua y ahora son parte de la masa de aire que las rodea. Por otro lado, y para concluir con esto, si yo tengo un gas y lo empiezo a comprimir, los gases tienen la característica que pueden ser comprimidos dentro de un recipiente. Si le ejerzo mucha presión y lo comprimo mucho un gas, sus partículas que antes estaban por todos lados moviéndose y muy dispersas y con mucha energía, empiezan a acercarse, no tienen más espacio donde escapar, empiezan a acercarse unas con otras. Si se acercan lo suficiente, empiezan a interaccionar, empiezan a aumentar las fuerzas de cohesión. Entonces se genera un cambio de estado, del estado gaseoso al estado líquido. Pero acá yo no le bajé la energía, no le bajé no enfrié, para decirlo de una manera, no extraje calor del sistema, o sea que no lo enfrié, sino que lo comprimí, ¿sí? Ustedes van a leer en el apunte un proceso que se llama condensación. La condensación es cuando el gas se enfría y se convierte en líquido. Para que se den una idea, dentro de los encendedores hay gas licuado, se dice. Ese gas licuado es gas que está en estado líquido a alta presión. Es comprimido e inyectado a alta presión dentro de ese recipiente. Lo mismo con las garrafas o lo mismo con el gas que se inyecta en los tanques de gas de los autos, ¿sí? Es gas a alta presión que se volvió líquido, ¿sí? Bueno, por acá vamos terminando. Espero que les haya servido este video. Por favor, cualquier cosa me van enviando mensajes y de última podemos organizar un encuentro en Google Meet para poder cerrar un poquito más este tema. Les voy a subir material teórico y también algunos ejercicios y unas preguntitas. Espero que estén muy bien, cuídense y cualquier cosa estamos en contacto. Chao.